Se enciende la mesa de análisis político. Viri debate con un salinista y con un neoliberal sobre Ernesto Zedillo. Para mí el síntoma más evidente de esta falta de enemigo y de su, hasta cierto punto, desesperación por tratar de crearse uno propio es lo que está sucediendo con el presidente Ernesto Zedillo, en donde la propia oposición, que no tiene ya ninguna forma de articular, que no tiene héroes, que no tiene ninguna figura de relevancia, recurre a un presidente de 1994, a un presidente además que creó una de las peores crisis del país para volverlo su vocero. Y cuando se comete ese error, Morena inmediatamente lo abraza, porque es un enemigo perfecto. Es el enemigo del Fobaproa, es un presidente relativamente poco querido entre las izquierdas. En fin, es el ejemplo perfecto, digamos, de el punto hasta cómico al que ha llegado el partido en el poder para tratar de encontrar un enemigo y la incapacidad absoluta, ridícula, maniquea de la oposición por crear un enemigo de altura. Sí quisiera un poco no estar de acuerdo con Viridiana. Estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Salvo. En eso de que la oposición recurre a Zedillo. Yo creo que la oposición está tan mal en México que no recurre a nadie. No es que le echaron un teléfono. No, sí tienen su héroe. No, yo creo que Zedillo quiso entrarle y obviamente es un texto muy interesante de muchas cosas que venimos diciendo muchos de los críticos de la 4T. Yo ideológicamente me siento más cercano a Ernesto Zedillo, pero tengo que decir que, como dicen en inglés, too little, too late. Es decir, muy poquito, muy tarde en el caso del expresidente. A mí una de las cosas que me llama la atención es cómo la clase política de la transición a la democracia abandonó ese proyecto, tanto el económico como el político. La disputa. La disputa, sí. Ya no había disputa por la nación. Se fueron. El día que ganó Andrés Manuel, empacaron sus cosas. Exacto. Ese día. Literalmente, porque al día siguiente ya no estaban. Se lo entregó el poder desde ese al día 3. Y entonces ya no hubo esa disputa. Se acabó, le dejaron el terreno completo. Hoy regresa el expresidente, levanta la mano. Pues yo digo, muy tarde, muy poco, por desgracia, y no, yo incluso te diría cómo que recurre la oposición a Zedillo. Sí, puedo responder. Por favor. Sí. No, es que lamentablemente recurren a él y se vuelve su único vocero, porque no tienen a alguien más con fuerza política para hacer ese trabajo. Él tampoco la tiene. Él tampoco. Bueno, pero al menos es conocido. Al menos si tú dices quién es él. Bueno, porque lo conocen, ya sabe quién es. Sí. Pero ¿sabes cuál es el principal problema de la oposición? No ha creado cuadros nuevos, ni siquiera para decir sus mejores argumentos. Entonces tiene que venir este señor que de 70 años a convertirse en la persona que escribe de López Obrador. En la portada. López Obrador ya se jubiló. Por eso, no. Que escribe en la portada de las revistas opositoras con los mejores argumentos en contra del gobierno de Sheinbaum. Perdón, pero es que da risa en lo que se ha convertido esta tristísima oposición. ¿Cuánta gente lee Letras Libres? Además, muy poca. Entonces, pues si el expresidente tiene una entrevista también en Nexos, hay que decirlo, ¿no? Si esa es el gran presencia de la oposición que trajeron a Zedillo, pues too little, too late, yo creo, ¿no? Raimundo, a menos de que quieras abundar en el asunto de Zedillo, pero yo no quisiera perder de foco. Quisiera mencionar en 15 segundos un tema de Zedillo y me voy directamente con el tema original. Yo creo que lo interesante de la discusión de lo de Zedillo es la respuesta de la presidenta. Sí, exacto. O sea, me parece que ese sería otro tipo de análisis que creo que es el que valdría la pena plantear. No creo que vamos a tener tiempo para hacerlo, pero como están las cosas, creo que lo vamos a poder hacer en algún otro momento porque no veo que esto termine. Ahora, indica un poco lo que decía Miri. Es decir, la reacción. Exacto. ¿Quién hizo esto grande fue Sheinbaum? Claro, sí, porque le conviene, porque no tienen un enemigo. Sí, pero al mismo tiempo diría que fue el gran distractor de la presidenta. Claro, pero eso quieren también. Pero me parece que tiene una serie de consecuencias que no voy a meter, porque sería ya entrar a la comparación del Fobaproa, a la comparación de del porqué del Fobaproa, de los crecimientos, de tantas cosas que sí, por eso la discusión sobre un pleito entre presidentes creo que vale la pena procesarlo, porque igual si la presidenta dice, qué bueno que el expresidente Zedillo participa en el debate público, no pasa absolutamente nada. Se acabó porque lo que dijo ya lo había dicho hace 4 meses. Es decir, el foro que tiene, que es foro de inversionistas, foro extranjero, ya lo escuchó. O sea, lo que hizo aquí fue una reiteración. Y creo que la presidenta pudo haber tenido una gran salida política de inclusión, precisamente en una semana donde se está hablando de la censura de la ley de inclusión al debate. De inclusión al debate. Pero simplemente. Ahora sí le cayó como anillo al dedo. Sí, explicarle a la presidenta porque quiere que se abra ese debate. Comete un error la presidenta ayer, y con esto termino, cuando le preguntan sobre la pensión del Banco de México, que dice, voy a pedirle informes al Banco de México. Oye, no, porque entonces lo que está sugiriendo la presidenta es, como no me gustó lo que dijo, te voy a quitar la pensión. Te voy a quitar la pensión. No, creo que eso en el contexto de la discusión de la ley de telecomunicaciones, creo que se patinó la presidenta. Son datos personales de una institución autónoma independiente. Cierra esta ronda, por favor. La oposición está jugando con una idea mentirosa de la historia contemporánea mexicana, según la cual Zedillo es un héroe. Y es un héroe porque sin él no se hubiera dado el proceso democratizador mexicano. Lamentablemente, esa visión es errada. Hay un profundo y muy importante revisionismo histórico que se ha dado sobre ese periodo.
Y lo que ahora sabemos es que de hecho Zedillo permite esa democratización porque para ese entonces ya no le quedaba de otra. Porque los conflictos postelectorales de ese momento ya eran muy elevados y el costo del partido para mantenerse un periodo más luego del fraude de Salinas de Gortari hubiera sido enorme, al punto en que hubiera probablemente creado una enorme desestabilización. Entonces creo que parte del debate es también ese. Parte del debate es la interpretación de la historia mexicana contemporánea. Si se quiere o no continuar con esa idea falaz de Zedillo como el demócrata, o si se quiere entender la realidad, que es que el PRI se pudrió al punto en que ya no podía controlar. Yo no estoy de acuerdo contigo. Quien más odia a Ernesto Zedillo es el PRI. ¿Terminaste? Particularmente Salinas. Pues, no, los priistas porque piensan que entregó el poder. Sí, porque los priistas, voy a contestar a ese punto que es importante. Por supuesto que los priistas lo odian porque los priistas hubieran preferido incendiar al país de conflictos electorales que ceder ante la posibilidad de que ganara el PAN. De hecho, no. De hecho, la llegada de los observadores internacionales la promovieron desde Los Pinos, precisamente para hacer esta posibilidad de algunos de los duros imposible. Y eso es lo que sucedió. A ver, en favor de lo que dice Viridiana. Pero yo creo que de cualquier manera el punto central sí merece una discusión, y lo que una parte de la revisión de lo que hizo Zedillo, porque ahí es de posturas. Y yo comparto, o sea, Zedillo cometió errores, la parte del error de diciembre, ese choque con el gabinete económico con Pedro Aspe, tiene mucho que ver en esto, un mal proceso en la devaluación el 19 de diciembre del 94, y también la forma como autoritariamente canceló 11 días la Suprema Corte de Justicia en su reforma del Poder Judicial. Es decir, y tú recuerdas una forma que pedía en reforma del golpe técnico de Zedillo. Solamente diría para cambiar sobre el tema de los observadores que eso no fue por la bondad de Zedillo. Eso sucede porque hay muchas presiones sobre México después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Es que el mundo cambió en 1994. Sí. Ya no se podía continuar teniendo el mismo fraude que se había tenido en 1989. Esto amerita una mesa completa porque es muy importante derrumbar la idea de que esta democracia existe por Zedillo. Porque esta democracia existe pero por la movilización de base yo creo que de la sí es un izquierda, demócrata. por la movilización empresarial que apoyó al foxismo. Por muchos factores, pero yo sí creo que Zedillo al final fue un demócrata, sobre todo para los estándares de los políticos priistas. Eso no piensa Francisco Labastida. Quisiera regresar. No, claro que no. Sí, esta última escena es muy graciosa, ¿no? Se están riendo de Leo porque dice que Zedillo es un demócrata. Pues sí, pero eso no lo piensa Labastida, que en sus memorias escribió que precisamente él entregó el país al PAN. Una decisión terrible. Yo no sé quién era el peor, si el Pinto o el Colorado, igual de terribles, nada más que unos son hipócritas y otros son cínicos, pero no le quedaba de otra, dicho por Labastida en sus memorias, para que le pudieran prestar $50,000 millones para rescatar el país, un país de ricos al que él rescató, solamente a los ricos, que ya sabían que se iba a venir una crisis y se abrieron el paraguas, y a nosotros los pobres nos abandonó. A muchos nos obligó a irnos a Estados Unidos, otros se quitaron la vida, como el papá del periodista Ramón Flores, al que todavía Ciro ayer humilló y dijo que van periodistas a hacerle preguntas a modo a Claudia Sheinbaum. Cuando Ramón Flores dijo en la mañanera, mi papá se quitó la vida por las malas decisiones económicas de Zedillo, y yo conozco gente que lo hizo, y me imagino que tú también, si viviste la crisis de los 90s. Entonces, a mí me pudre cuando dicen estos personajes, dice, yo soy neoliberal, yo soy pro Zedillo, él se abrió a la democracia. ¿Cuál se abrió a la democracia? Él llegó y de un plumazo corrió a todos los veintitantos ministros de la corte para poner a 11 a modo, para que le aprobaran todos en su sexenio. Y ahora dice que es autoritarismo que nosotros los mexicanos votemos por los jueces. O sea, la verdad, el burro hablando de orejas, no tiene ninguna autoridad, y todavía salen estos personajes a defenderlo. Es increíble. Por 2 años que trabajó en Hacienda le dan 140 y tantos mil pesos de pensión. ¿Con qué autoridad? A ti y a mí nos cuesta mantener a ese zángano parásito que, como bien dijo el profesor Enrique Galván Ochoa, tanto daño le ha hecho al país y todavía se cobra de Hacienda. Y todavía con una autoridad, Ciro Gómez, como si la tuviera, Ciro Gómez Leiva le lee la carta. 12 largos minutos, tan largos como su ego, leyendo una contestación a Claudia Sheinbaum, como si ese señor tuviera autoridad para decir cualquier cosa. Bien por Viri, por decir lo que muchos pensamos, y muy mal por Leo y por ese señor, no quiero decir su apellido, el señor de poco pelo, que se ponen a defender con a Zedillo como si tuviera mucha autoridad. Dime qué piensas tú. Hasta luego.